Fue una escena tan inesperada que muchos creyeron que estaban viendo una parodia, no una conferencia de prensa internacional. Nawat Itzaragrisil, el hombre conocido por su tono arrogante, su lenguaje filoso y su aparente inmunidad a la crítica, estaba llorando frente a las cámaras. No una lágrima tímida, de esas que apenas se dejan ver. No, hablamos de un llanto visible, con voz quebrada y rostro desencajado. Pedía disculpas. Decía sentirse profundamente arrepentido por haber humillado a Miss México, Fátima Bosch, durante el Miss Universo 2025. Pero el detalle más curioso de todo esto no era su llanto, sino la reacción del público, silencio, escepticismo y una sensación colectiva de que algo no cuadraba. Porque cuando alguien llora por culpa y no por conveniencia, se nota. Y esta vez nadie le creyó. Todo comenzó unos días antes, en el backstage del certamen más visto del planeta. Mientras las representantes de más de 80 países se preparaban para salir al escenario, Nawat, presidente de la organización Miss Grand International y figura polémica del mundo de los concursos, lanzó comentarios despectivos sobre la candidata mexicana. «México no tiene nivel», se le escuchó decir con una sonrisa que ni la diplomacia podría suavizar. Aquello se filtró a las redes en cuestión de minutos. Bastó un clip de 15 segundos para incendiar Internet. México entero, que seguía con orgullo el paso firme de Fátima Bosch, se sintió insultado. Pero no solo México, también espectadores de otros países que ya conocían el historial de actitudes del empresario tailandés. Un personaje que suele moverse entre la arrogancia y el espectáculo. Decidieron que esta vez había cruzado la línea. Lo que siguió fue una tormenta mediática. Los hashtags Pues Respect Miss México y Ava Nawat Out dominaron Twitter, TikTok y hasta LinkedIn. Como si todos los rincones de Internet hubieran decidido al mismo tiempo que había que ponerle un alto. La presión fue tan grande que incluso la organización de Miss Universo, históricamente cautelosa para evitar conflictos con sus franquicias, publicó un comunicado oficial firmado por su presidente, Raúl Rocha Cantú. En Muentes, él se señalaba la profunda preocupación por las declaraciones ofensivas vertidas por un miembro del comité, asociado, y se anunciaban medidas disciplinarias internas y revisión de protocolos éticos. En lenguaje diplomático, eso era una sentencia disfrazada de prudencia. Y fue ahí cuando Nawat, el hombre que parecía inquebrantable, apareció frente a las cámaras. Un escenario sencillo, fondo blanco, micrófonos perfectamente alineados y una mesa que parecía más propia de un interrogatorio que de una disculpa. El video fue transmitido en vivo por su propio canal y replicado por decenas de medios asiáticos y latinoamericanos. Quiero pedir perdón a México, a Fátima Bosch y a todos los fans del certamen, comenzó. Su voz, temblorosa, contrastaba con su historial de declaraciones altivas. No fue mi intención humillar, solo hacer una crítica, dijo, mientras sus ojos se enrojecían. Y ahí llegaron las lágrimas. Muchos lo vieron como un acto de justicia poética. El hombre que tantas veces se burló del llanto ajeno, ahora no podía contener el suyo. Pero la pregunta inevitable se instaló en la mente de todos. ¿Era arrepentimiento o una estrategia para salvar su imagen? Porque si algo ha demostrado la era de las redes sociales, es que el perdón público se ha convertido en una moneda de cambio. Los mismos influencers que un día gritan, al siguiente lloran. Los mismos que insultan, luego piden perdón en videos con fondo gris y música triste. Y Nawat no parecía escapar de esa fórmula. Los internautas lo notaron enseguida. Actuación nivel telenovela tailandesa, escribió un usuario en X. Si hubiera sido sincero, habría pedido perdón antes de que lo cancelaran, comentó otro. Y quizás no les faltaba razón. Para entender por qué su disculpa no convenció a nadie, hay que mirar más allá del momento. Nawat Itzaragrisil no es un desconocido improvisando en televisión. Es un empresario con una larga trayectoria en el mundo de los certámenes. Un hombre que ha convertido su nombre en una marca y su carácter en una herramienta de marketing. Desde hace años, su estilo provocador ha sido parte de su estrategia. Desafiar, dividir, generar titulares. Y, por supuesto, cada polémica lo mantenía en la conversación global. Solo que esta vez la jugada le salió mal. Porque humillar públicamente a una candidata mexicana, justo en un momento en que el público latinoamericano está más unido que nunca en torno a su representación cultural, fue una torpeza monumental. Fátima Bosch, por su parte, hizo lo que toda reina con clase hace. No se rebajó al conflicto. En lugar de responder con rabia, publicó un mensaje sereno en sus redes. Representar a México es un honor que no depende de las palabras de nadie.
Mi trabajo y mi actitud hablarán por mí. En una sola frase, desmontó el teatro de náhuatl. Su respuesta fue compartida por celebridades, medios y millones de usuarios que la elevaron a símbolo de dignidad. En los días siguientes, su nombre fue tendencia en más de 15 países. Y mientras la ovación virtual hacia ella crecía, el descrédito de náhuatl se hundía con la velocidad de un barco mal construido. Incluso figuras del espectáculo, que nunca se pronuncian sobre concursos de belleza, sintieron la necesidad de intervenir. Thalía, por ejemplo, escribió en X: "El respeto no se negocia. México brilla por su talento, no necesita aprobación de nadie". Lo mismo hizo Ana de la Reguera, que calificó los comentarios de imperdonables. Hasta el propio presidente de la franquicia mexicana del certamen envió un comunicado a los medios señalando que la dignidad de las participantes es intocable y que se revisarían los vínculos con la organización de náhuatl, lo que para algunos era solo un malentendido mediático. Terminó convirtiéndose en una crisis internacional. Los patrocinadores comenzaron a distanciarse, los organizadores del Miss Universo se vieron forzados a marcar límites y el público, ese juez implacable, ya había dictado su veredicto. La disculpa llegó tarde, y como suele ocurrir en estos casos, las lágrimas del agresor no generaron empatía, sino una sospecha mayor. Curiosamente, el video del perdón fue editado de manera casi cinematográfica. En primer plano, su rostro iluminado con un foco tenue. En segundo, el sonido de su respiración acelerada. Y de fondo, una música instrumental suave, como si alguien hubiera querido convertir el escándalo en un drama moral. Pero ese tipo de teatralidad solo alimentó la desconfianza. Parece un casting, no una disculpa, dijeron algunos. Otros fueron más duros. Llora por perder dinero, no por haber ofendido a México. Y aunque parezcan comentarios crueles, había algo de verdad en ellos. Porque, al final, la sinceridad no necesita producción ni montaje. Mientras tanto, Fátima seguía adelante. En la competencia, brilló en cada ronda, con una serenidad que contrastaba con el caos mediático que la rodeaba. Su sonrisa durante la pasarela final fue interpretada por muchos como un gesto de triunfo silencioso. Y cuando terminó el certamen, más allá del resultado, ya había ganado en algo más importante, el respeto de millones de personas. Incluso quienes no siguen los concursos comenzaron a hablar de ella como ejemplo de fortaleza y elegancia. Por supuesto, náhuatl intentó revertir la situación. Publicó más mensajes, dio entrevistas, y en todas insistió en que su arrepentimiento era real. Dijo que había aprendido una lección sobre la sensibilidad cultural y prometió ser más cuidadoso en el futuro. Pero cada palabra sonaba menos creíble que la anterior. Su reputación ya estaba dañada, y en la era digital eso es casi irreversible, porque una vez que el público huele la falsedad, no hay discurso que lo redima. Aquí es donde conviene detenerse un segundo y reflexionar. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en las disculpas públicas? Tal vez porque se han convertido en un ritual vacío. Cuando alguien famoso se equivoca, su equipo de relaciones públicas no le dice repara el daño, sino sube un video pidiendo perdón. Es la fórmula moderna para limpiar la imagen. Pero el problema es que todos ya conocemos el guión. El tono arrepentido, el fondo blanco, la mirada al suelo, la frase «aprendí de esto». Y cuando todo suena tan ensayado, la emoción pierde sentido. náhuatl cayó en esa trampa. En lugar de mostrar empatía genuina, ofreció una actuación. En vez de escuchar, quiso controlar el relato. Y el público, que ya no es ingenuo, lo castigó con lo más temido en la era digital, el descrédito permanente. Porque en Internet no hay olvido, solo memoria selectiva. Ahora bien, hay un aspecto que muchos pasaron por alto: la dimensión cultural del conflicto. En Tailandia, los concursos de belleza tienen un tono diferente, más ligado al entretenimiento y al drama televisivo. náhuatl, acostumbrado a usar el conflicto como parte del show, quizás creyó que podía aplicar la misma fórmula con México, pero lo que ignoró fue la carga simbólica que tiene para los mexicanos el respeto y la representación nacional. No era solo una modelo a la que estaba insultando, era el orgullo de un país entero, y ahí radicó su error más grave. Los medios internacionales también reaccionaron. CNN, BBC y hasta la prensa tailandesa hablaron del incidente. Algunos intentaron matizarlo, otros fueron más contundentes. En una entrevista con una periodista de Bangkok Post, un ex colaborador de náhuatl declaró: «Él confunde fama con impunidad. Siempre cree que puede hablar sin consecuencias». Esa frase fue como una daga, porque resumía exactamente lo que millones de personas estaban pensando. Y mientras tanto, Fátima continuaba su gira post-certamen.
Visitó escuelas, participó en campañas solidarias y con una madurez admirable nunca mencionó directamente a Nahuatl. «Prefiero hablar de lo positivo», dijo en una entrevista. Y esa frase, sin necesitar dramatismo, valió más que cualquier llanto público. El escándalo dejó algo más que memes y titulares. Dejó una lección sobre el poder del respeto y la autenticidad. En un mundo saturado de discursos vacíos, la elegancia silenciosa se impuso al ruido. Nahuatl, con toda su infraestructura mediática, perdió credibilidad. Fátima, con una sola sonrisa, ganó el corazón de medio mundo. Es curioso cómo la historia, cuando se cuenta bien, termina pareciendo una fábula moderna. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, porque lo que viene es aún más fuerte. Este no es el primer caso en el que una figura poderosa intenta limpiar su imagen con lágrimas. Y créeme, el patrón se repite más veces de las que imaginas. Desde celebridades caídas en desgracia hasta políticos pillados en contradicciones, todos parecen recurrir al mismo libreto: negar, minimizar, disculparse y llorar. Pero la diferencia entre el perdón verdadero y el teatro se nota en los detalles, porque el perdón auténtico no busca cámaras. No necesita aplausos, es discreto, incómodo y muchas veces silencioso. En cambio, el perdón estratégico es público, calculado y casi siempre tiene un equipo de marketing detrás. Y, lamentablemente, eso fue lo que vimos con Nahuatl. Un intento de control de daños disfrazado de redención. Incluso los psicólogos mediáticos se sumaron al debate. La doctora Elena Álvarez, experta en comunicación no verbal, analizó su video y concluyó que el lenguaje corporal de Nahuatl no mostraba congruencia emocional. En otras palabras, sus gestos no coincidían con sus palabras. Por ejemplo, cuando decía «lo siento», su postura corporal se mantenía rígida, defensiva, y eso, para un público acostumbrado a descifrar cada gesto de las celebridades, fue una señal inequívoca de falsedad. En paralelo, los foros de fans de certámenes de belleza se convirtieron en campos de batalla. Algunos pedían darle una segunda oportunidad, otros exigían su expulsión definitiva del circuito internacional. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción del público tailandés. Mientras algunos defendían a su compatriota, otros se avergonzaban públicamente de su comportamiento. «Esto no representa a Tailandia», escribían. Y en un giro casi poético, fueron los propios fans asiáticos quienes pidieron respeto para México. La ironía no pudo ser mayor. El hombre que pretendía dar lecciones de elegancia terminó siendo el ejemplo de lo que no se debe hacer. Y la mujer que fue humillada se convirtió en un símbolo de resiliencia global. Ahora bien, sería ingenuo pensar que esta historia termina aquí, porque los efectos colaterales apenas comienzan. Las franquicias asociadas con la marca de Nahuatl están revisando contratos, los patrocinadores congelaron acuerdos y la propia organización Miss Universo anunció que incorporará nuevas cláusulas éticas para evitar situaciones similares. En otras palabras, su disculpa no solo no lo salvó, sino que desencadenó una ola de reformas internas. Y si aún no lo hiciste, dale al botón de suscribirte, porque aquí vamos a seguir destapando estas historias que los grandes medios prefieren maquillar. Porque lo que ocurre detrás de los escenarios de lujo es, muchas veces, más revelador que lo que se ve en la alfombra roja. Hay algo profundamente humano en ver caer a quien se creía intocable. No por morbo, sino porque nos recuerda que el poder sin humildad se vuelve grotesco. Nahuatl creía que su estatus lo protegía, que sus certámenes eran inmunes a la crítica. Pero en 2025, ni el escenario más brillante puede tapar una verdad incómoda. La gente exige respeto, y ya no se conforma con disculpas vacías. Tal vez lo más triste de esta historia sea que, si él hubiera pedido perdón sinceramente, antes de ser presionado, el desenlace habría sido distinto. Pero eligió llorar cuando ya no quedaba otra opción. Y cuando el perdón llega por obligación, deja de ser perdón. Se convierte en marketing. Aún así, hay algo casi cinematográfico en todo este asunto. El empresario poderoso frente a las cámaras, intentando reparar su imagen, mientras la reina ofendida emerge más fuerte que nunca. Es la clásica narrativa de redención fallida, de esas que Hollywood adora pero que la vida real castiga con severidad. Porque, al final, no hay libreto que pueda fingir la verdad. Y mientras el mundo sigue debatiendo si Nahuatl actuó o se arrepintió, la historia ya tiene su veredicto popular. La dignidad ganó, el cinismo perdió, y el resto de nosotros aprendimos una vez más que la verdadera elegancia no está en los trajes caros ni en las luces del escenario, sino en saber callar cuando toca,
hablar con respeto y asumir las consecuencias de los propios actos. Porque sí, el espectáculo puede entretener, pero la verdad, cuando aparece, no necesita maquillaje.